De víctima a mentor. Hugo Sánchez guía a Vinicius contra el racismo. Un plátano impactó en el césped del estadio a escasos centímetros de donde Hugo Sánchez se preparaba para cobrar un tiro de esquina. Los insultos racistas descendían desde las gradas como una avalancha sonora. «Mono, vuelve a tu selva! Indio mexicano, no te queremos aquí». El joven delantero, recién llegado a España, contempló el plátano durante un instante que pareció eterno mientras el árbitro miraba hacia otro lado. En un gesto que definiría su carácter para siempre, Hugo recogió la fruta, le dio un mordisco y la arrojó de vuelta a las gradas con una sonrisa desafiante. 40 años después, ese mismo hombre, convertido en leyenda del Real Madrid, sostiene el teléfono con firmeza mientras Vinicius Jr. le describe el infierno racial que vive en los estadios españoles del siglo XXI. La historia parece repetirse con dolorosa precisión. La llamada entre ambas estrellas madridistas, separadas por décadas pero unidas por experiencias traumáticamente similares, se produjo la noche después del escandaloso episodio en Mestalla, donde el estadio entero coreó insultos racistas contra el brasileño. Hugo Sánchez, desde su residencia en México, había seguido indignado las imágenes que recorrieron el mundo. Los mismos gritos, los mismos gestos, el mismo odio que él había enfrentado en los 80 seguían vigentes, ahora dirigidos hacia otro latinoamericano con piel oscura que osaba brillar en la Liga Española. El primer contacto no fue casualidad. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, había llamado personalmente a Hugo. «Necesitamos tu experiencia, Hugo. Vinicius está destrozado y amenaza con irse de España. Tú pasaste por esto y sobreviviste. Habla con él». La conversación entre ambas estrellas se extendió por más de 2 horas, transformándose en un puente intergeneracional entre dos hombres que, pese a las 4 décadas que los separaban, compartían cicatrices invisibles infligidas por el mismo veneno. Hugo Sánchez llegó a España en 1981 para jugar con el Atlético de Madrid. México era entonces un país lejano y exótico para muchos españoles que asociaban a los mexicanos con estereotipos de sombreros, siestas y tequila. El talento extraordinario del delantero azteca no fue suficiente para evitar el desprecio. En cada estadio al que viajaba, los cánticos racistas formaban parte de la banda sonora. «Indio, mexicano, vete a tu país». Los periodistas españoles más conservadores se referían a él como «el mexicanito» o «el indígena con suerte». El caso más brutal ocurrió durante un derbi contra el Real Madrid, cuando un grupo de ultras desplegó una pancarta con un dibujo de Hugo con plumas indias y la leyenda «La conquista no ha terminado». Las autoridades deportivas no intervinieron. La prensa lo mencionó como una anécdota pintoresca. Sus propios compañeros le aconsejaron que no hiciera un drama de ello. Era la España de principios de los 80, recién salida de la dictadura franquista, donde el racismo era considerado parte del folclore futbolístico. Carlos, antiguo utilero del Atlético y ahora parte del equipo del Real Madrid, recuerda aquellos tiempos oscuros. Encontrábamos la taquilla de Hugo vandalizada constantemente, pintadas con insultos racistas, plátanos podridos dentro de sus botas, cartas amenazantes. Él nunca dejaba que nadie lo viera afectado, pero yo lo escuchaba llorar después de los entrenamientos, cuando creía que estaba solo. La historia de superación de Hugo comenzó precisamente en esos momentos de soledad y desesperación. Decidió que cada insulto se convertiría en combustible para su ambición. Trabajaba más duro que cualquier compañero, llegaba primero a los entrenamientos y se marchaba el último. Su técnica para disparar a portería, ya excepcional, se perfeccionó hasta niveles nunca vistos en el fútbol español, y con cada gol, con cada victoria, los insultos, aunque persistentes, parecían perder efecto sobre él. Su fichaje por el Real Madrid en 1985 desató una tormenta de racismo aún más virulenta. Los propios aficionados madridistas rechazaban la idea de que un mexicano vistiera la camiseta blanca.
En la presentación oficial, un grupo de socios abucheó e insultó al presidente por contratar a un indio para el equipo de Di Stéfano y Gento. La presión era tal que muchos apostaban a que no duraría ni media temporada. Pero Hugo tenía un plan que iba más allá de simplemente sobrevivir. Estaba determinado a convertirse en leyenda precisamente donde menos lo querían. Su método fue inquebrantable: responder con goles a los insultos, con excelencia al desprecio, con profesionalismo al odio. Y funcionó. Con cada temporada, con cada pichichi, como máximo goleador, las voces racistas se fueron apagando, no porque el racismo hubiera desaparecido, sino porque incluso los más xenófobos tuvieron que rendirse ante la evidencia de su talento excepcional. Esas cicatrices, transformadas en fortaleza, son las que ahora compartía con un joven Vinícius que 4 décadas después enfrentaba los mismos demonios con menos herramientas psicológicas para procesarlos. Mientras la llamada entre ambos se extendía en la noche madrileña, Hugo comprendió que su experiencia podría ser el salvavidas que el brasileño necesitaba para no ahogarse en el mar de odio que amenazaba con engullirlo. La primera conversación entre Hugo y Vinícius fue solo el comienzo. Lo que empezó como un gesto solidario se transformó rápidamente en una mentoría constante. El veterano entendía perfectamente lo que el joven estrella experimentaba: la soledad del vestuario cuando tus propios compañeros minimizan tu dolor, la sensación de impotencia cuando árbitros y autoridades miran hacia otro lado, la rabia contenida ante cada nuevo insulto, el cansancio emocional de ser siempre el otro, el extranjero, el diferente. Vinícius, en una videollamada posterior, se desahogó con lágrimas de frustración. Es como si jugara 2 partidos simultáneamente, Hugo. Uno contra el equipo rival y otro contra parte de la afición y la prensa. Nunca puedo bajar la guardia. Nunca puedo ser simplemente un futbolista. Hugo, al otro lado de la pantalla, asintió comprensivamente. El racismo es como un rival invisible que nunca descansa, Vini. Pero puedes aprender a usarlo como motivación. Cada insulto, cada plátano que te arrojen, cada mono que te imiten, puede convertirse en tu gasolina. La estrategia que Hugo desarrolló para Vinícius era multidimensional. Por un lado, le enseñó técnicas psicológicas para gestionar el impacto emocional inmediato de los insultos durante los partidos. Por otro, trabajaron juntos en un enfoque proactivo para combatir el racismo sistémico en el fútbol español. El brasileño debía convertirse en un símbolo de resistencia, no solo para sí mismo, sino para todos los jugadores latinoamericanos y africanos que vendrían después. Ramón García, psicólogo deportivo que colaboró con Hugo en esta mentoría, explica: lo que Hugo planteó fue revolucionario. No se trataba solo de aguantar y sobrevivir, sino de confrontar el problema directamente, sin que esto afectara el rendimiento deportivo. Era un equilibrio extremadamente difícil de conseguir. El cambio en la actitud de Vinícius fue gradual, pero notorio. Donde antes respondía con gestos de frustración o confrontaciones directas con los aficionados, ahora mostraba una serenidad inquebrantable. Celebraba sus goles con más intensidad, pero con un control emocional que desconcertaba a quienes buscaban provocarlo. Y, siguiendo el consejo de Hugo, comenzó a documentar meticulosamente cada incidente racista, creando un archivo que posteriormente sería fundamental para sus denuncias formales. Hugo le compartió una lección crucial: no podemos esperar que los demás luchen nuestras batallas. Ni siquiera tus compañeros blancos que te apoyan públicamente entienden realmente lo que se siente. Esta lucha es tuya, y debes liderarla con inteligencia, no solo con rabia. La visibilidad y el éxito deportivo serán tus mejores armas. El punto de inflexión llegó durante un partido contra el Valencia en Mestalla. Vinícius, nuevamente objetivo de insultos racistas, recordó las palabras de Hugo. En lugar de reaccionar impulsivamente, siguió jugando con brillantez.
A los 87 minutos, tras marcar un gol decisivo, se dirigió calmadamente hacia la zona de donde provenían los insultos más feroces. Allí, sin gestos provocadores, simplemente se señaló el escudo del Real Madrid y luego el color de su piel. Ese momento, captado por las cámaras de televisión y convertido instantáneamente en viral, generó más conciencia sobre el racismo en el fútbol español que cualquier campaña institucional. A diferencia de la época de Hugo, donde los medios de comunicación apenas cubrían los incidentes racistas, el gesto de Vinicius desencadenó un debate nacional. Periodistas, políticos y figuras públicas se vieron obligados a posicionarse. El presidente de la Liga, Javier Tebas, quien inicialmente había sugerido que Vinicius exageraba los incidentes, tuvo que rectificar públicamente ante la contundencia de las evidencias y la presión internacional. Hugo observaba desde la distancia, orgulloso de cómo su pupilo había transformado una experiencia traumática en una plataforma para el cambio social. La estrategia daba resultados. Por primera vez, clubes españoles comenzaron a recibir sanciones significativas por el comportamiento racista de sus aficionados. Secciones enteras de estadios fueron clausuradas. La Federación Española de Fútbol, históricamente reacia a reconocer el problema del racismo, anunció nuevos protocolos de actuación. El cambio más significativo, sin embargo, ocurrió dentro del propio Real Madrid. Florentino Pérez, conmovido por el mentor-aprendiz que había surgido entre su leyenda histórica y su estrella actual, decidió que el club debía liderar la lucha antirracista en el fútbol español. Convocó a Hugo para diseñar un programa integral que inicialmente se implementaría en las categorías juveniles del club y posteriormente se extendería a toda la liga. Ricardo, antiguo compañero de Hugo en el Madrid y ahora parte de la directiva, recuerda aquella reunión. Fue emocionante ver a Hugo presentar su propuesta. Hablaba con la autoridad de quien ha vivido el problema en carne propia, pero también con la visión estratégica de quien entiende las complejidades institucionales. Cuando terminó, Florentino simplemente dijo: «Esto cambiará el fútbol español, para siempre». El programa Juntos contra el Racismo se lanzó oficialmente con un partido amistoso entre el Real Madrid y una selección internacional de estrellas. Hugo y Vinicius aparecieron juntos en el centro del campo, simbolizando la conexión entre el pasado y el presente, entre las viejas luchas y las nuevas batallas. El Santiago Bernabéu, completamente lleno, ofreció una ovación que muchos describieron como ensordecedora. Detrás de bambalinas, sin embargo, la relación entre ambos futbolistas iba mucho más allá de las cámaras y los eventos públicos. Hugo se había convertido en una figura paternal para Vinicius, ofreciendo no solo consejos profesionales, sino también apoyo emocional. Las conversaciones nocturnas después de incidentes particularmente dolorosos, las estrategias para manejar la presión mediática, los consejos sobre cómo preservar la salud mental en un entorno hostil. Hugo proporcionaba el tipo de orientación que él mismo hubiera necesitado desesperadamente 40 años atrás. Las cicatrices de Hugo, nunca completamente curadas pero transformadas en fortaleza, encontraban propósito al ayudar a una nueva generación. Y Vinicius, con cada acción dentro y fuera del campo, demostraba que había interiorizado la lección más importante de su mentor. El verdadero triunfo contra el racismo no está en evitar ser su víctima, sino en transformarse, en el agente de cambio que niega su poder. La culminación de esta extraordinaria alianza intergeneracional llegó en forma de una iniciativa sin precedentes. Hugo y Vinicius decidieron crear la Fundación Más Allá del Color, una organización dedicada específicamente a combatir el racismo en el fútbol mundial, comenzando por España pero con ambiciones globales. No sería una simple plataforma para lanzar campañas de concienciación, sino una entidad con verdadero poder legal y lobby político para impulsar cambios estructurales.
El momento elegido para el anuncio no fue casualidad. La gala del Balón de Oro, donde Vinicius estaba nominado como uno de los favoritos. Cuando se le concedió el micrófono tras recibir el quinto puesto, sorprendió a la audiencia internacional al invitar a Hugo Sánchez al escenario. El veterano, visiblemente emocionado, subió mientras el auditorio se preguntaba qué significaba aquella inesperada aparición conjunta. Este hombre experimentó hace 40 años lo mismo que yo enfrento hoy, comenzó Vinicius con voz firme. Los mismos insultos, los mismos gestos, el mismo odio. La diferencia es que él tuvo que luchar solo, mientras yo tengo su experiencia y sabiduría guiándome. Juntos anunciamos la creación de la Fundación Más Allá del Color. Ya no pedimos respeto, lo exigimos, y tenemos un plan para conseguirlo. Las primeras acciones de la fundación fueron contundentes. Presentaron ante la FIFA y la UEFA un dossier exhaustivo con evidencias de incidentes racistas no sancionados en ligas europeas durante la última década. Contrataron a un equipo de abogados especializados en derechos humanos para presentar demandas contra clubes que no tomaban medidas efectivas contra aficionados identificados en comportamientos racistas. Lanzaron un sistema de calificación de estadios según su índice de seguridad racial, publicando rankings que pronto se volvieron referencia mundial. La industria futbolística, inicialmente reticente a cambios que amenazaban el statu quo, comenzó a moverse ante la presión combinada de la opinión pública y las potenciales repercusiones legales y económicas. Grandes patrocinadores, sensibles a la asociación de sus marcas con el racismo, comenzaron a incluir cláusulas antirracistas en sus contratos con clubes y federaciones, con penalizaciones económicas sustanciales. El impacto personal de esta iniciativa fue profundo para ambos futbolistas. Hugo, en la recta final de su vida, encontró un propósito que trascendía sus logros deportivos. Reconvertir el dolor en propósito es la mayor victoria posible, confesó en una entrevista. Durante décadas guardé silencio sobre lo que sufrí porque así se esperaba de nosotros. Ahora entiendo que ese silencio fue un error. Mi sufrimiento podría haber ayudado a otros que vinieron después. Para Vinicius, la mentoría de Hugo transformó su carrera. De ser percibido como un jugador talentoso pero conflictivo, pasó a ser respetado como un líder con madurez más allá de sus años. Su rendimiento deportivo alcanzó nuevas cotas, libre ya del desgaste emocional que el racismo provocaba en su concentración y energía. María Sánchez, psicóloga especializada en traumas raciales que colaboraba con la fundación, explica: la relación entre Hugo y Vinicius ilustra perfectamente el concepto de sanación intergeneracional. Hugo sana sus propias heridas al ayudar a Vinicius a no desarrollar las mismas, mientras Vinicius encuentra fortaleza en la resiliencia histórica de su mentor. Es un círculo virtuoso de sanación. El documental El color del fútbol, que narraba esta historia de mentor y aprendiz, se estrenó simultáneamente en 70 países, ganando posteriormente el premio al mejor documental deportivo en el Festival de Cannes. Las escenas más impactantes no eran las que mostraban los incidentes racistas, sino los momentos íntimos entre ambos. Hugo explicando a Vinicius cómo había aprendido a meditar antes de los partidos para blindar su mente. Vinicius mostrando a Hugo las redes sociales y cómo utilizarlas estratégicamente en la lucha. Ambos visitando escuelas en barrios desfavorecidos para hablar con niños de diferentes orígenes sobre sus experiencias. La Federación Internacional de Fútbol, presionada por esta iniciativa y la creciente atención mediática, finalmente implementó el protocolo Sánchez-Vinicius en todas las competiciones oficiales. El protocolo establecía un proceso claro de 3 pasos ante incidentes racistas. Primera ocurrencia, advertencia por megafonía. Segunda, suspensión temporal del partido. Tercera, suspensión definitiva con victoria automática para el equipo afectado por los insultos. Además, introducía la figura del oficial de igualdad en cada partido
con autoridad para identificar comportamientos racistas e iniciar el protocolo independientemente de la decisión arbitral. En España, el impacto fue particularmente notorio. Clubes históricamente pasivos ante el racismo en sus gradas comenzaron a implementar medidas drásticas. Sistemas de identificación facial para detectar y vetar a aficionados que profirieran insultos racistas, educación obligatoria para socios, sancionados, programas educativos en escuelas de sus zonas de influencia. La prensa deportiva, tradicionalmente frívola en su tratamiento del tema, adoptó nuevos estándares éticos para la cobertura de incidentes relacionados con discriminación. El punto culminante de esta transformación llegó cuando el Congreso español aprobó la Ley Sánchez-Vinicius contra la discriminación en el deporte, que tipificaba como delito específico los insultos racistas en eventos deportivos, con penas que incluían prohibición vitalicia de acceso a estadios y multas significativas. Hugo y Vinicius fueron invitados al hemiciclo para la votación final, recibiendo una ovación unánime de todos los grupos parlamentarios. Durante la ceremonia posterior, un periodista preguntó a Hugo qué sentía al ver que su sufrimiento, de décadas atrás, finalmente servía para un cambio real. El veterano, con la voz entrecortada por la emoción, respondió: «Cuando llegué a España y me llamaban indio, mexicano de mierda, o me arrojaban plátanos, soñaba con un día en 1990 que mi talento silenciara esos insultos. Hoy sueño con un fútbol donde ningún talento necesite silenciar nada, porque esos insultos simplemente no existan». Vinicius, a su lado, añadió: «Hugo transformó su dolor en goles. Yo intento transformar el mío en cambio social. Son diferentes, épocas y diferentes respuestas, pero la misma lucha. El mayor honor de mi carrera no será ningún título con el Madrid, sino haber conocido a este hombre y continuar su legado». La imagen de ambos futbolistas abrazados frente al Congreso español, con 4 décadas de diferencia pero unidos por experiencias dolorosamente similares, se convirtió en símbolo global de la lucha antirracista en el deporte. Para Hugo, ya en el ocaso de su vida, representaba la certeza de que su sufrimiento no había sido en vano. Para Vinicius, en pleno ascenso de su carrera, significaba la promesa de un futuro donde el color de la piel de un futbolista solo importaría en las fotografías en blanco y negro de la historia del deporte. La última vez que ambos aparecieron juntos públicamente fue en la inauguración de la sede central de la Fundación Más Allá del Color, en Madrid. En un gesto simbólico, Vinicius entregó a Hugo una camiseta blanca del Real Madrid con el número 9 que ambos habían portado, pero con un detalle especial. El nombre en la espalda decía simplemente «Leyendas». El veterano la sostuvo en alto mientras las cámaras inmortalizaban el momento. Sus ojos, húmedos pero dignos, reflejaban la satisfacción de quien finalmente ha convertido sus cicatrices en lecciones para las generaciones futuras.